Perfil del supervisor de seguridad y salud ocupacional. Un enfoque desde la realidad laboral. Les saluda el ingeniero Luis Guaitán y vamos a dar inicio al primer módulo de la especialización en formación de supervisores de seguridad y salud ocupacional. Desarrollaremos los objetivos, la introducción, el perfil del egresado, veremos qué es una competencia y cuáles son las competencias que se requiere para el buen desempeño del supervisor de seguridad y salud ocupacional. Veremos las funciones que estipula la ley, las funciones del supervisor de seguridad de acuerdo a la ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Perú. Veremos cuáles son las responsabilidades del supervisor de seguridad que el mercado determina. También estudiaremos las habilidades blandas que debe tener un supervisor de seguridad. Y veremos en forma crítica cuál es el peor defecto del supervisor de seguridad. Cómo se malentiende la función de este importante profesional de mucho valor, de mucho aporte para la prevención de los accidentes. Estableceremos conclusiones y entregaremos recomendaciones. Objetivos. Este curso pretende reconocer el perfil del supervisor de seguridad industrial, o también llamado supervisor de seguridad y salud ocupacional, las actividades que realiza, reconocer sus obligaciones y las competencias requeridas. También tiene como propósito cuestionar aspectos de la realidad laboral del supervisor de seguridad en la actualidad, es decir, ¿qué es lo que dice que tiene que hacer un supervisor de seguridad? ¿Y qué es lo que se está haciendo en la actualidad? ¿Cuáles son sus desafíos? ¿Con qué circunstancias se encuentra? ¿Bajo qué medios tiene que desempeñarse un supervisor de seguridad? También vamos a aprender acerca de la importancia del fortalecimiento de las habilidades blandas para un buen desempeño del supervisor de seguridad. Y plantearemos aspectos de mejora para el desempeño del supervisor en la labor constante. Veamos la introducción. El siguiente curso tiene por finalidad describir las capacidades y competencias del supervisor de seguridad y salud ocupacional. ¿Cuál es su problemática hoy en día? Sus desafíos. ¿Qué es lo que enfrenta día a día? El curso se presentará con un enfoque analítico sobre la realidad y cómo debería ser la función de supervisor de seguridad. Veremos a través de anécdotas, de situaciones que han ocurrido, trasladaremos la experiencia a ustedes para que vean mediante situaciones que hemos conocido o hemos pasado o hemos vivido en carne propia, ¿cuáles son estos desafíos que tiene el supervisor de seguridad? Conocerá usted nuestra experiencia para que pueda ir fortalecido a realizar un buen desempeño. La metodología del curso será mediante la exposición teórica de los conceptos en este video. Iremos presentando situaciones reales que ilustrarán el tema. La evaluación se va a dar mediante la resolución de un caso práctico, una guía de aprendizaje que vamos a proponer y la evaluación de línea, un examen de conocimientos. Les doy la bienvenida y empezaremos reconociendo el perfil del egresado. El perfil del egresado nos da a entender qué es lo que se requiere del profesional, del supervisor de seguridad. ¿Qué características formativas debe tener? ¿Qué conocimientos? A la lectura mencionamos que constituye la descripción de los rasgos que deben caracterizar a un supervisor al terminar este proceso de formación. ¿Y cómo se establece esto? Mediante dos conceptos, el perfil ideal y el perfil real. El perfil ideal es lo que la teoría señala, está dado en la norma,
acerca de las competencias formativas que debe tener un supervisor de seguridad. Y el perfil real es lo que el mercado determina, es lo que las empresas requieren y ponen como requisitos en las diversas páginas de reclutamiento, ¿no? Como son Computrabajo, Boomerang, etcétera. Es decir, qué es lo que requieren que conozca, que tenga como habilidades el supervisor de seguridad. Este curso, este primer módulo va a ser abordado teniendo en cuenta una investigación que realizamos nosotros y hemos hecho un mapeo de estos requisitos y en base a eso hemos establecido una malla curricular. ¿Qué es una competencia? Una competencia son las actividades para hacer. Es la capacidad que se deriva de poseer conocimientos, de conocer técnicas para ponerlos en práctica, de habilidades, de haber desarrollado las habilidades necesarias para utilizar dichas técnicas con eficacia y tener la actitud necesaria para utilizar dichas habilidades. La competencia nos habla de diferentes partes integradas en un todo. Nos habla de conocimientos, de habilidades, de actitudes. Está dado por el saber aplicar. Tener la competencia es saber poner en práctica algo. Es saber colocar en conducta, en realización, lo que nosotros conocemos. Y esto está dado en base a 3 elementos que se integran, denominadas las competencias del supervisor de seguridad. ¿Y qué se requiere del supervisor de seguridad? Que tenga conocimientos, habilidades y actitudes. Conocimientos muy claros y con cierto rigor exigible del sistema de gestión de seguridad, de la normativa en materia de seguridad y salud ocupacional, los conocimientos técnicos que deben ser muy sólidos en el supervisor de seguridad. Estos 3 puntos vamos a desarrollarlos a continuación. Debe tener habilidades, por supuesto, de liderazgo, de saber aplicar, de saber promover, de saber comunicar, de saber desarrollar, de saber entender, hacer entender a los trabajadores. Y debe tener la actitud para poder aplicar. Y las actitudes están dadas por los valores, por el aspecto cultural, la educación. No se olvide usted que las actitudes son la predisposición para abordar, para hacer algo. Se requiere que el supervisor de seguridad tenga esa actitud y eso está basado en los valores que tiene el supervisor de seguridad, en el aspecto cultural, en la formación que tiene el supervisor de seguridad, que trae consigo. Veamos pues dentro de los conocimientos qué es lo que se requiere. Cuando revisamos las páginas de reclutamiento para los aspirantes a los puestos de supervisor de seguridad, nos dimos con la sorpresa que hoy hay un alto índice de requerimiento de conocimiento del sistema de gestión de seguridad. El sistema de gestión de seguridad lo vamos a desarrollar en un módulo, pero les adelanto que el sistema de gestión de seguridad es como si fuese el ángel de la guarda del trabajador. El sistema es el conjunto de elementos que interactúan entre ellos con la finalidad de lograr un fin. Cuando hablamos de seguridad, nosotros manejamos un conjunto de elementos que le llamamos herramientas de seguridad. Claro, ¿cómo hacemos la seguridad? Hacemos poniendo en práctica, haciendo el seguimiento de determinadas herramientas, como son el AST o análisis seguro de trabajo, los procedimientos escritos de trabajo seguro, los permisos escritos de trabajo de alto riesgo, las capacitaciones, las auditorías, las inspecciones. Todo ello se interrelaciona y el supervisor de seguridad tiene que saber aplicar, buscar la efectividad de en la aplicación de estos elementos. Pero en primer lugar tiene que conocerlos, tiene que saber qué es una auditoría, cómo realizar una inspección, cómo se puede hacer una vigilancia médica.
¿no? El liderazgo en seguridad. Entonces aquello se establece para lograr el fin de los 0 accidentes. Y esto tiene que ser metodológicamente desarrollado y progresivamente a través del famoso círculo Deming o de la mejora continua, ¿no? En cada elemento, en el desarrollo de cada elemento tenemos que tener como principio el planificar, hacer, revisar y actuar, ¿no es cierto? Esto tiene que ser constante, este tiene que ser el criterio de aplicación. Tenemos que ir mejorando las inspecciones, mejorando las observaciones de seguridad, mejorando la investigación de los accidentes. También se exige que el supervisor de seguridad conozca acerca de la legislación, de las normas. El conocimiento de la legislación vigente en materia de seguridad y salud ocupacional, las normas de certificación internacional, la OSHA 18001 y la reciente ISO 45001, la Ley 29783, Ley General de Seguridad y Salud en el Trabajo, y los reglamentos para cada industria, ¿no? Como por ejemplo el Decreto Supremo 024, que es el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector minería. Es importante que el supervisor de seguridad conozca la normativa, porque ahí están los estándares, el mínimo exigible, las pautas de seguridad. ¿Qué pasa si el supervisor de seguridad no conoce la normativa? No va a tener ese criterio de comparación, no va a saber contrastar, va a ir a campo y no se va a dar cuenta de qué es lo que tiene que observar. No va a tener el criterio de comparación. No se olvide usted que cuando vamos a campo y vemos que algo está, que verificamos que el trabajo y su desarrollo, las áreas, las herramientas, tienen que estar en forma óptima, espacios seguros, los diseños, las ubicaciones, las formas, los procedimientos están establecidos en las normas. Entonces, si el supervisor de seguridad no conoce aquello, va a adolecer de la visión preventiva. También se requiere que el supervisor de seguridad tenga conocimientos técnicos, conocimiento de la labor, conocimiento de las herramientas, conocimiento de los trabajos en los que está asesorando, en los trabajos en los que está desempeñando funciones. Y nosotros vemos en forma constante que hay supervisores que están aplicando su desempeño en diferentes áreas. Supervisores de seguridad de industria minera, metalmecánica, en construcción, en vías y carreteras, en transportes, etc. Y el supervisor de seguridad está obligado a conocer aspectos básicos de cómo se realiza la tarea, de mecanismos, de sistemas, de vehículos, etc. Porque precisamente ahí están los peligros. Entonces, las presiones, por ejemplo, observamos acá la presión de esta llanta, a los cuantos PSI están de cantidad de presión, cómo funciona este sistema, qué es un torquímetro. Entonces, cuáles son las velocidades máximas, las velocidades límite. Se tiene que tener conocimiento del rubro en el que se gestiona la seguridad. ¿Y cómo accedemos a ello? Lo podemos hacer con los procedimientos escritos de trabajo seguro. Ahí están descritas los pasos de las tareas, cómo se va a hacer y cómo se va a hacer seguro. Los manuales de operación, de mantenimiento, las hojas MSDS, ¿no? Pero también las hojas MSS o las hojas de seguridad, pero también conocemos bastante a través de la conversación.
con los técnicos, albañiles, obreros, que nos van explicando cuando iniciamos una presencia laboral en determinada área, en qué consisten las tareas. El supervisor de seguridad tiene que conocer el funcionamiento de una herramienta de poder, de un martillo neumático, de un taladro, de una pistola neumática, de una grúa. ¿Por qué? Porque tiene que tener la capacidad de darse cuenta cuando está mal, cuando está funcionando mal. Si el conductor no ha hecho bien la inspección, entonces ¿cómo se están haciendo los trabajos? Entonces es importante que nos integremos en este abordaje, en este conocimiento. Es importante, y lastimosamente pues vemos en la actualidad que hay supervisores de seguridad que creen que esto no es importante, y muchas veces son sorprendidos por los trabajadores, ¿no? Hay supervisores de seguridad que llegan al campo y le preguntan a los trabajadores: ¿todo está bien? Y los trabajadores contestan: sí, todo está bien, ingeniero. ¿Y eso que están haciendo está bien? Sí, ingeniero, está bien. Pero en realidad no lo está. Y los accidentes nos revelan pues que no conocemos lo básico, ¿no? Funciones del supervisor de seguridad de acuerdo a la ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo. La reglamentación de esta ley en el artículo 42 nos dice que son funciones del comité o del supervisor de seguridad y salud del trabajo los siguientes. Primero, conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del servicio de seguridad y salud en el trabajo. Debemos comentar que es necesaria el conocimiento de los documentos, de los informes, de las condiciones. Todo ello se da en base a los reportes de accidentes, reportes de condiciones inseguras, reportes de exámenes médicos, documentos que se han ido llevando progresivamente en la atención de la seguridad y salud ocupacional. Cuáles son los peligros, los riesgos que se registran, cuáles son los riesgos críticos, cuál es el estudio de línea base de la situación de desempeño de la seguridad de determinada empresa, los permisos, las autorizaciones, los decálogos, los manuales. Todo eso configura los elementos que determinan, disponen u orientan la función preventiva. Aquello debe ser conocido muy exhaustivamente por el supervisor de seguridad para que pueda hacer la asesoría y orientación con efectividad. Segundo, participar en la elaboración y aprobación y puesta en práctica y evaluación de las políticas, planes y programas de promoción de la seguridad y salud en el trabajo, de la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. Debe participar en la elaboración, en la confección de estos planes y programas, establecer metas, objetivos y ponerlos en práctica, llevar y hacer el seguimiento en el periodo de tiempo señalado de cómo es que se va a aplicar determinadas herramientas, como son las inspecciones, las observaciones planeadas de tarea, y cómo va a evaluar, qué es lo que va a establecer como indicadores de gestión para ver en tiempo real si se están cumpliendo o no los objetivos. Porque el evitar accidentes no solamente es un deseo, es un procedimiento metódico de aplicación de herramientas de seguridad, y aquello debe hacerse en forma
disciplinada, siguiendo cronogramas, programas, cierre de observaciones, plazos de cierre de recomendaciones de accidente, de resultante de investigación de accidentes. Siguiente, promover que todos los nuevos trabajadores reciban una adecuada formación, instrucción y orientación sobre la prevención de riesgos, más conocida como la inducción, que es la formación, preparación del hombre nuevo que va a ingresar a determinada empresa, área de trabajo, unidad minera, y va a enfrentar peligros y riesgos nuevos. Es el proceso de adaptación que por ley se tiene que dar para que el trabajador y su desconocimiento no constituyan un peligro. El conocimiento de los procedimientos de trabajo, los estándares y las particularidades que tiene determinada empresa, de qué está conformada su cultura de seguridad, el reconocimiento de las áreas, los servicios de emergencia, su ubicación, cuáles son los peligros y riesgos que va a enfrentar y cómo los va a controlar. Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las especificaciones técnicas de trabajo relacionadas con la seguridad y salud en el lugar de trabajo, así como el reglamento interno de salud y seguridad en el trabajo. Vigilar quiere decir que nosotros, los supervisores de seguridad, somos los que tenemos que ir verificando que se cumplan las pautas de seguridad, las normas, las disposiciones, los acuerdos internos relacionados con la seguridad, la reglamentación que tiene la empresa en materia de seguridad y salud ocupacional. En el reglamento interno de seguridad están constituidos los derechos, las obligaciones, las responsabilidades, tanto del empleador, del supervisor y del trabajador. Y es menester del supervisor de seguridad vigilar su cumplimiento. Para ello, primero debe conocer muy bien el reglamento interno de seguridad de la empresa. Siguiente, asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, instrucciones, especificaciones técnicas de trabajo, avisos y demás materiales escritos o gráficos relativos a la prevención de riesgos en el lugar de trabajo. La capacitación, el dotar de conocimiento del código de colores, de la señalización, es importante para que el trabajador pueda distinguir los peligros, prohibiciones, requerimientos de determinados elementos de protección personal antes de que ingrese a un lugar que pueda tener sustancias nocivas o su sola presencia pueda constituir un riesgo elevado. Para que conozcan los reglamentos, para que acaten instrucciones. Primero enseñamos y luego corregimos, reza la frase. Siguiente, promover el compromiso, la colaboración y la participación activa de todos los trabajadores en la prevención de los riesgos de trabajo mediante la comunicación eficaz, la participación de los trabajadores en la solución de los problemas de seguridad, la inducción, la capacitación, el entrenamiento, concursos, simulacros, entre otros. El supervisor de seguridad es el que motiva, promueve, lidera que los trabajadores tengan esa participación dinámica, activa, que se crean el mensaje de la seguridad.
Siguiente, realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas operativas, instalaciones, maquinarias y equipos, a fin de reforzar la gestión preventiva. Las inspecciones deben ser constantes. El supervisor de seguridad es el observador por excelencia para poder fijarse de qué condiciones son las inseguras, qué condiciones son las que pueden causar un accidente. Observar mediante las inspecciones no solamente la locación, las áreas, sino también el comportamiento de los trabajadores, las actitudes, las formas de realizar el trabajo. La inspección como procedimiento metódico pretende precisamente encontrar oportunamente o antes de que ocurra un accidente estos desvíos, estas carencias, para que puedan implementar las mejoras, las soluciones y evitar que estas condiciones propicien un accidente. Siguiente, considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los incidentes, accidentes y de las enfermedades ocupacionales que ocurran en el lugar de trabajo, emitiendo las recomendaciones respectivas para evitar la repetición de estos. La investigación de un incidente o de un accidente cobra relevancia en el sentido de que, habiendo ya ocurrido el incidente, debemos esforzarnos en encontrar la causa raíz, es decir, cuáles son los factores que determinaron ese accidente. Habiéndolos ubicado, debemos trabajar para poder eliminar estas causas y evitar que se produzca otro accidente por los mismos factores. Siguiente, verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para la repetición de los accidentes y la ocurrencia de enfermedades ocupacionales, que ya lo manifesté. Siguiente, hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones y el medio ambiente de trabajo, velar porque se lleven a cabo las medidas adoptadas y examinar su eficiencia. El supervisor de seguridad realiza recomendaciones para que los lugares de trabajo no se conviertan en trampas mortales, en escenarios de accidente. Se tiene que velar porque se lleven a cabo las medidas que se van a proponer. Es decir, si vemos que algunas condiciones son inseguras, que el diseño de determinado taller conlleva un peligro, existen zanjas abiertas y se ha establecido personas y tiempo, plazos para que esto se corrija, el supervisor de seguridad debe velar para que estas medidas que se han acordado sean aplicadas en los plazos establecidos. Examinar esa eficiencia, ese cumplimiento, es menester del supervisor de seguridad. Siguiente, analizar y emitir informes de las estadísticas de los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales ocurridas en el lugar de trabajo, cuyo registro de evaluación deben ser constantemente actualizados por la Unidad Orgánica de Seguridad y Salud del Trabajo del empleador. El supervisor de seguridad analiza y emite informe con estadísticas de los incidentes, es decir, debemos tener un registro de la cantidad de incidentes y accidentes, cuáles son los factores de riesgo que los han propiciado. Tenemos en el año 5 accidentes por atrapamiento entre sistemas mecánicos. Tenemos acaso 6 accidentes con daño a la propiedad por choques. Tenemos 3 accidentes por contacto con sustancias peligrosas. Entonces todo eso lleva a un registro para poder evaluar la tendencia
de estos factores, ese análisis y esa presentación va a llevar a que podamos tomar decisiones de actividades preventivas y poder eliminar los factores que provocan estos accidentes. Siguiente, supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo y la asistencia y asesoramiento al empleador y al trabajador. Reportar a la máxima autoridad del empleador la siguiente información: el accidente mortal o el incidente peligroso en el plazo de 24 horas desde que ocurrió el accidente mortal. La investigación de cada accidente mortal y las medidas correctivas adoptadas dentro de los 10 días de ocurrido. Las estadísticas trimestrales de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. Para ello, el Ministerio de Trabajo provee un formato que podemos utilizar para poder hacer nuestro registro de estas estadísticas. Las actividades trimestrales del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Qué significa supervisar? ¿Qué entendemos por supervisar? Supervisar es la verificación del correcto cumplimiento de los estándares de seguridad en la realización de los trabajos. Es verificar si se están aplicando correctamente las herramientas de gestión de seguridad, como son el AST, Análisis Seguro de Trabajo, el PETAR o Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo, los checklists o las listas de verificación. Supervisar significa inspeccionar, revisar, comprobar, constatar que lo que se esté haciendo en campo esté de acuerdo a los estándares de seguridad. Los estándares vienen a ser las normas, las reglas, las pautas, los patrones, lo mínimo requerido o lo establecido de cómo se debe hacer un trabajo, cómo se debe inspeccionar una herramienta, una escalera, cuáles son los permisos de trabajo que se debe tener para determinadas tareas que configuran alto riesgo. Y el supervisor de seguridad está obligado a realizar esa verificación en campo, en el taller, en la obra, del cumplimiento de estas medidas, de los controles o de lo que se haya dispuesto como elemento de precaución o prevención. En el gráfico podemos observar que se va a ingresar a un molino en una unidad minera para realizar determinados trabajos, y el supervisor de seguridad está revisando si este permiso de trabajo de alto riesgo, lo que se ha consignado en él, los EPPs que se requieren, si está la firma del autorizante, si están los nombres y firmas de los trabajadores para poder ingresar a este espacio confinado, si se ha realizado el monitoreo de los gases. Manejo de estadísticas. El manejo de las tendencias, de los incidentes, las observaciones preventivas, las desviaciones en las inspecciones debe ser registrado mediante gráficos, tablas, indicadores. Es obligación del supervisor de seguridad presentar e interpretar estas estadísticas, analizar corporativamente, conjuntamente con la alta dirección y los trabajadores, los indicadores reactivos y proactivos. Indicadores reactivos como la cantidad de accidentes
indicadores proactivos como el índice de cumplimiento del programa de capacitaciones, el índice de reporte de casi accidentes, etc. Un gráfico estadístico nos presentará las mejoras, el desarrollo de las actividades. El supervisor de seguridad promociona la seguridad. El supervisor de seguridad es el motivador, es el impulsor de que los trabajadores tomen interés en el cumplimiento de los estándares de seguridad. Para ello, se sirve de la realización de campañas, de periódicos murales, de guías, de conversaciones. En forma dinámica y amena, el supervisor de seguridad promociona mediante trípticos, mediante mensajes, mediante paneles, que el trabajador se involucre, que tome conciencia del cuidado de su salud, de sus manos, de sus ojos. Impulsa mediante campañas vistosas, juegos recreativos, a que el trabajador valore la seguridad, que le signifique de aporte, que sea importante para él y para su familia. Esta es una de las dimensiones de nuestra profesión, el promover las campañas, el promover los encuentros, y para ello desarrollamos actividades coloridas, diversas, en los talleres, las unidades mineras, impulsando que el trabajador participe, baile, juegue, responda a preguntas, con la finalidad de que se entere de los estándares, comprobemos si conoce de las normas, de las reglas por la vida, las reglas cardinales, las reglas por la familia. El objetivo de estas campañas es fortalecer la cultura de la seguridad, que explicaremos posteriormente. Elementos de la supervisión de seguridad. El supervisor de seguridad gestiona, interactúa, vigila o supervisa, efectúa los siguientes aspectos: las inspecciones, las observaciones de seguridad, las auditorías, la planificación, la investigación del incidente o del accidente, la relación con la parte operativa, las capacitaciones, las charlas de 5 minutos o de inicio de guardia, entre otras. Las inspecciones. Proactividad versus reactividad. El Decreto Supremo 005, que es el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional a nivel nacional, manifiesta que se deben realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, operativas, instalaciones, a las maquinarias, a los equipos, con el fin de reforzar la gestión preventiva. El supervisor de seguridad es un observador, agudo, minucioso, exhaustivo. Es un identificador de peligros, evaluador constante de los riesgos, de qué es lo que podría pasar, qué es lo que podría salir mal. Identifica condiciones, conductas, carencias, estados, disposiciones de materiales, el orden y la limpieza, los pasillos, las escaleras, las luminarias, etc. Las inspecciones deben ser constantes, periódicas, planificadas y no planificadas o llamadas inopinadas. En ella se debe
procurar encontrar de forma anticipada elementos que puedan causar un accidente para poder corregirlas oportunamente, para poder eliminar ese riesgo, disminuir esa posibilidad de que pueda ocurrir un accidente. Las inspecciones pretenden que encontremos lo siguiente. ¿Qué debemos identificar en las inspecciones? Los factores de riesgo. ¿Y qué son los factores de riesgo? Los factores de riesgo son aquellas situaciones, condiciones o conductas que por su presencia en el área de trabajo representan un potencial para causar accidentes. Los factores de riesgo son aquellos factores que pueden propiciar un accidente, como son filos cortantes, buzones sin tapa, áreas peligrosas sin señalización, productos químicos sin rotulado, escaleras en mal estado, vías de acceso resbalosas, obstruidas, no señalizadas, herramientas hechizas, etc. Estos factores pueden producir accidentes y la clasificación de aquellos son los siguientes. Tenemos factores de riesgo de índole mecánicos, químicos, eléctricos, físico-químicos, biológicos, públicos, psicosociales, ambientales o ergonómicos. Es importante detectarlos oportunamente o a tiempo y corregirlos mediante un plan de acción. El plan de acción es la cronogramación, es el establecimiento de qué es lo que se va a hacer, cómo se va a corregir, quién va a estar a cargo y cuál es el plazo que se establece para poder implementar la mejora. Por ejemplo, si vemos un buzón sin tapa, entonces el plan de acción debería ser: ¿qué es lo que se va a hacer? Implementar la tapa del buzón. ¿Quién lo va a hacer o cómo lo va a hacer? Enviar el diseño al taller de soldadura. ¿Quién es el responsable? El ingeniero Luis Guaitán. ¿Y para qué? ¿Para cuándo lo tenemos listo? Para el 20 de octubre de este mes. Ello se debe cumplir. La visión preventiva es la capacidad que deben tener los supervisores de seguridad para detectar los factores de riesgo. Es ver más allá de lo evidente, más allá de una simple fijación. Es ver con análisis, es poder detectar qué es lo que está mal. Y aquí tenemos a su más representativo difusor, el gran Leono de los Thundercats. Nos decía que la espada del augurio la tenía que mostrar más allá de lo que él podía ver. Y esto, que nos puede parecer risible, nos manda a tener una alto nivel de observación para poder percatarnos o enterarnos de qué es lo que podría causar daño. Y vemos muchos supervisores de seguridad que van al punto de trabajo, retornan sin encontrar observaciones de seguridad u oportunidades de mejora. Y lastimosamente tenemos que lo que no hemos visto que está mal y podemos corregirlo, nos lo revela un accidente. Un accidente nos dice que determinada estructura estaba mal diseñada, determinadas planchas metálicas estaban mal ubicadas, había personal que no tenía capacitación, que determinada herramienta de poder, un martillo neumático, no se estaba utilizando correctamente, que los EPPs que estaba utilizando los trabajadores, que el guantes no era apropiado para tal sustancia, para la manipulación de determinada sustancia química, y que por ocasión de ello
el trabajador tiene una quemadura en las manos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que desarrollar un supervisor de seguridad? La famosa visión preventiva. Es decir, conocer qué es lo que puede causar daño. Y eso se desarrolla en base a la lectura de las hojas MCS, en base a las normas de fabricación de los CPPs, la lectura de los procedimientos escritos de trabajo de alto riesgo, conocer los trabajos, conocer de parte de la supervisión de línea y de los trabajadores cuál es la forma correcta de realizar un trabajo. Si no conocemos aquello e inclusive la normativa, no podremos haber desarrollado esa visión preventiva y haber captado los factores de riesgo. Las observaciones de seguridad. Las observaciones de seguridad, o también llamadas observaciones preventivas de seguridad u observaciones planeadas de seguridad. Observar es diferente a mirar. Observar es percibir el sistema en su totalidad y las partes, la funcionabilidad de los equipos, la operatividad, la forma y el fondo, las disposiciones, los mecanismos. La observación es un proceso metódico, ordenado, es el elemento de percepción de qué está mal y aquello convertirlo en una oportunidad de mejora. Y estas observaciones preventivas se realizan cuando visitamos campo, taller o la obra. Se realizan con la finalidad de verificar cómo se realiza una tarea, si el trabajador está cumpliendo el procedimiento escrito de trabajo seguro o está haciendo los trabajos a cuenta propia, si se están haciendo el uso correcto de las herramientas o los elementos de protección personal. Aquellas observaciones planeadas se realizan a los trabajadores nuevos cuando un trabajador haya sufrido un accidente, para poder verificar si la capacitación, la reinducción que le hemos dado, la está aplicando o sigue con los viejos hábitos que lo llevaron a un accidente. Y cuando hacemos una observación, orientamos, enseñamos de forma demostrativa el cómo debería ser. Para ello, realizamos un buen feedback o retroalimentación. Conversamos, interactuamos, escuchamos al trabajador y le enseñamos, le demostramos cuál es el riesgo presente, tal vez en un acto inseguro o en una forma inadecuada de hacer la tarea que represente un determinado riesgo. Las auditorías. Las auditorías son un proceso metódico e independiente de evaluación de un sistema de gestión de seguridad, cuya aplicación se dio durante un periodo determinado de tiempo. Las auditorías es la evaluación de cómo se ha desempeñado este sistema de gestión de seguridad, por ejemplo, en el transcurso de un año. Aquello involucra la revisión de la documentación demostrativa que nos orienta al cumplimiento de los objetivos. Es decir, se revisa si se ha cumplido la eficacia y la efectividad del sistema de gestión de seguridad. Se revisa las capacitaciones, se contrasta entre la programación y el cumplimiento de las acciones correctivas, se revisa
el procedimiento de investigación de los accidentes, si se han realizado las inspecciones de los vehículos, de los equipos, si han habido observaciones, si se le ha comunicado a los trabajadores acerca de la I/C y si estos están entendiendo los peligros y los riesgos a los que están expuestos, si se han hecho los simulacros que se planificaron a inicio de año. Las auditorías entonces son la comprobación de las actuaciones en seguridad que se manifestaron a inicio de año, establecidas como objetivos y metas. La planificación. La planificación es el proceso de establecer los objetivos, metas y elegir los medios para conseguirlos. Es definir qué es lo que se va a hacer, quién tiene que hacerlo y cómo debería hacerse. Esto involucra la realización del Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente, cuáles son las actividades preventivas que se van a realizar, y estas están cronogramadas con plazos establecidos mediante el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional. Dentro de ella está el programa de capacitaciones, el programa de auditorías, el programa de inspecciones, el programa de observaciones planeadas. Todas estas actividades preventivas de cómo se va a llevar a cabo la función del desempeño en seguridad están consignadas a inicio de año mediante el Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional. Y esta debe estar implementada, confeccionada mediante el aporte de la alta dirección, del comité de seguridad, de los trabajadores. Se debe evaluar cómo nos ha ido el año anterior, establecer el estudio de línea base para saber qué es lo que se tiene que mejorar, establecer cuáles van a ser los KPIs, los indicadores de cumplimiento o de mejora del desempeño de seguridad y salud ocupacional. Las capacitaciones. Las capacitaciones están establecidas en el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional. Se debe seguir un programa establecido. Debe ser coherente con las necesidades de formación e instrucción basado en la identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. En la metodología de su realización, estas deben ser dinámicas, interactivas. Se debe tratar en base a los accidentes ocurridos en el área. Sistematizar la enseñanza y el aprendizaje. Que lo que se capacite sea de valiosa utilidad para que el trabajador pueda enfrentar los riesgos, para que tenga las herramientas de conocimiento de los peligros y cuáles son los recursos que va a utilizar como conocimiento aplicado y poder tomar control de las situaciones peligrosas. Por ejemplo, si el trabajador va a tener interacción con alturas, debería saber colocarse el arnés, saber inspeccionar su línea de vida. Si se va a trabajar con espacios confinados, espacios cerrados o restringidos, debería saber cómo identificarlos, cuáles son los peligros, reconocer cuáles son las funciones de un vigía, el uso de los equipos de emergencia, como son el extintor, las camillas, etc. Entonces todo ello tiene que configurar una actividad significativa que le dé cierto valor al trabajador y podamos
realizar la prevención en sí. El desconocimiento es peligroso. El trabajador que desconoce los elementos de seguridad, la forma de visualizar un peligro, de realizar una inspección, constituye un peligro. Para ello, las capacitaciones, los entrenamientos son de vital importancia. Las charlas de 5 minutos, conocidas también como las charlas de inicio de guardia, deben estar basadas en el análisis de lo que aconteció el día anterior. Es un espacio de evaluación de lo que ocurrió, el registro de incidentes, accidentes propios o de otras empresas. Deberíamos capitalizar la enseñanza que nos dan ciertas situaciones resueltas o ciertos accidentes que ocurrieron en otras áreas u otras empresas. Se debe generar aprendizaje mediante el análisis y la participación efectiva de los integrantes. Las charlas de 5 minutos son espacios de diálogo cuyo propósito es colocar en la vereda de la seguridad al trabajador. El trabajador cada día va a enfrentar determinados peligros, riesgos, la posibilidad de accidentarse. Y la comunicación inicial pretende que tenga presente los controles o las medidas preventivas, cómo le va a hacer frente a determinados riesgos. Las charlas de 5 minutos deben versar de temas específicos y direccionados con mucho propósito a que el trabajador sepa cómo enfrentar esos riesgos. Debemos tener cuidado en no desperdiciar esos espacios de conversación con los trabajadores. Y he visto que en muchas ocasiones algunos supervisores de seguridad inclusive se atreven a bajar charlas o temas del internet de otros países cuyo contenido difiere de la realidad que está viviendo el trabajador. O a veces los temas son muy generales, con elementos o términos que no se usan comúnmente entre los trabajadores. Esto tiene que ser desarrollado con rigurosa habilidad por cada uno de ustedes. Generalmente es recomendable que usted repase qué es lo que se suscitó el día anterior, los meses anteriores, y genere usted un aprendizaje del cómo deberían hacerse las cosas. O también ante un accidente puede usted ver qué es lo que se descuidó, qué es lo que no se controló, y mediante preguntas genere la participación de los trabajadores para que ellos puedan realizar análisis. Por ejemplo, respondiendo a la pregunta: ¿qué hubiera hecho usted si estaría ahí? ¿Qué control falló? ¿Qué se hizo mal? Las respuestas van a salir de parte de los trabajadores. Y créame que aquello va a quedar con mayor fijación dentro de ellos. Y será provechosa esta charla, puesto que tendrán las herramientas o tendrá el registro de estas formas positivas de actuar frente a determinada situación. Responsabilidades del supervisor de seguridad son las siguientes: implementar y controlar el sistema de gestión de seguridad, supervisar en campo el cumplimiento de los estándares y procedimientos de seguridad, liderar la investigación de accidentes e incidentes, promover y vigilar el cumplimiento de los estándares de seguridad, la aplicación de la legislación en materia de seguridad y salud ocupacional en los trabajos. Debe promover el fortalecimiento de la cultura de seguridad en la empresa, asesorar y participar en la elaboración de las matrices de identificación de peligros, evaluación de riesgos y aplicación de controles.
Como observamos en la imagen, el supervisor es el orientador, el facilitador. Enseña en forma demostrativa cómo se debe inspeccionar una escalera, usar una determinada escalera, herramienta o equipo. El supervisor de seguridad debe promover el fortalecimiento de la cultura de seguridad de la empresa. ¿Y qué es la cultura de seguridad de la empresa? La cultura de seguridad es el conjunto de valores, principios, normas, costumbres y comportamientos, conocimientos que comparten todos los miembros de una empresa. Estos principios, normas, costumbres, comportamientos es común presentarse en cada trabajador. Es lo que ellos tienen acostumbrado. Y esto se realiza para promover un trabajo seguro y saludable, para la prevención de enfermedades ocupacionales y daño a las personas. Los diálogos, las interacciones entre trabajadores, el yo te cuido, tú me cuidas, es parte de la cultura de seguridad. ¿Cómo nos comunicamos en seguridad? ¿Qué es lo que creemos que es la seguridad? ¿Cómo participamos en la promoción de la seguridad? Los valores como la integridad, la disciplina, el hacer lo correcto, los principios, las costumbres de hacer conversaciones, de reportar condiciones inseguras, reportar actos subestándar, conversar con mi amigo que está haciendo o se está exponiendo ante un determinado riesgo. Esos hábitos individuales, grupales, todo ello conforma la cultura de la seguridad. Y es responsabilidad del supervisor hacer que aquello crezca, que esta cultura sea vigorosa, que se generen más conversaciones preventivas, más inspecciones, mayor cantidad de reportes, que haya más interacción, más comunicación entre supervisores, trabajadores, entre ellos. Habilidades blandas del supervisor de seguridad. Las denominadas habilidades blandas son aquellos atributos o características de una persona que le permiten interactuar con otras de manera efectiva, lo que generalmente se enfoca al trabajo y a ciertos aspectos de este o incluso de la vida diaria. Las habilidades blandas son las habilidades interpersonales, las habilidades transversales, son las habilidades propias de la persona, del trabajador, habilidades que hacen efectivo su trabajo, habilidades como la comunicación, la delegación efectiva, la retroalimentación, la organización y el planeamiento, la toma de decisiones, el manejo de conflictos, la orientación al logro, el cómo hacer, el cómo interactuar, el cómo aplicar, el cómo comunicarme. Estas habilidades son apreciadas por el empleador, por el trabajador, por el compañero de trabajo. Estas habilidades blandas tienen relación con lo que se conoce como la inteligencia emocional, la relación y la comunicación efectiva. Se ve afectada principalmente por la capacidad de conocer y manejar las emociones, tanto en nosotros mismos como en los demás. También se pueden utilizar el término de competencias interpersonales para agrupar estas habilidades en una persona. Entre otras son el liderazgo, la motivación, la influencia, la capacidad de negociación,
el desarrollo del espíritu de equipo, la comunicación, la toma de decisiones. ¿El supervisor de seguridad requiere de estas habilidades? Por supuesto. El supervisor de seguridad tiene constante interacción con los trabajadores. Saber comunicar estándares, saber escuchar al trabajador, saber captar sus expectativas y sus requerimientos, trabajar en equipo con la parte operativa, son habilidades que tiene que desarrollar el supervisor de seguridad. Veamos algunas. Se dice que el supervisor debe tener carácter. ¿Qué cree usted? ¿Qué significa tener carácter? Se requiere que el supervisor de seguridad tenga firmeza en sus resoluciones. El cumplimiento de la norma requiere seriedad y responsabilidad. Los trabajadores pretenderán sacar sus viejos hábitos o relajar la seguridad. Las inconductas en el desempeño de la seguridad son frecuentes y se requiere de esa firmeza, puesto que está de por medio la vida del trabajador. El trabajador y su grupo algunas veces tienden a desobedecer las normas, a hacer el trabajo de forma rápida, sin ajustarse a los procedimientos, realizar bromas en el trabajo, no inspeccionar sus áreas de trabajo, sus herramientas, ingresar a lugares prohibidos, saltearse pasos, tomar atajos. Entonces veremos en el trabajo diario situaciones en las que el trabajador es encontrado cogiendo una estructura o una herramienta o un borde filoso sin guantes, y al reclamarle nos dirá: bueno, Inge, disculpe, es la última vez. Entonces deberíamos tener ese carácter o esa firmeza para hacerle entender que su acto inseguro, deliberado, lo va a llevar a un accidente. Tenemos que tener esa firmeza. Tenemos que hacerle entender que hacer seguridad es una gran responsabilidad. Y ello debe ser demostrado mediante su conducta, una conducta responsable. La práctica de valores. El supervisor de seguridad debe dar el buen ejemplo. Para tener liderazgo, para que los trabajadores pongan en práctica, hagan verbo de lo que le decimos, de lo que dice la norma, requiere que se realice mediante la práctica de los valores humanos, individuales y colectivos. Estos son, por ejemplo, la ética, la integridad y la responsabilidad. La ética es el juicio y la determinación entre hacer lo bueno o lo malo. El supervisor de seguridad tiene como valor y propósito del ejercicio de su función el cuidado del trabajador, de su salud y su integridad. Eso demanda como pauta entre la decisión de hacer lo correcto y lo incorrecto. Por ejemplo, usted se podría permitir, si un empleador le dice que oculte un accidente, no, porque el principio de acción del desempeño de su profesión precisamente es el cuidado de los trabajadores. El discernir entre lo correcto e incorrecto es una función ética.
La integridad. La integridad es hacer lo que decimos que vamos a hacer. Es cumplir con nuestra palabra, con nuestros compromisos. Está dado por la responsabilidad que tenemos en los plazos fijados, en lo que prometemos a los trabajadores, en el cumplimiento de los acuerdos de los comités de seguridad, de llevar las inquietudes a la alta dirección para que sean resueltas, es realizar lo que las normas establecen como tal. La responsabilidad es el valor fundamental en la seguridad. La responsabilidad que tenemos con el buen desempeño del cargo y la responsabilidad que los trabajadores deben tener en el desenvolvimiento de sus tareas. La responsabilidad de realizarlas con seguridad. La responsabilidad con su familia, con la función de proveerles bienestar. Y muchas veces le decimos que si ellos no están sanos, ¿cómo van a cuidar a su familia? La responsabilidad que ellos tienen que sentir que son el sostén de la familia. Y ello conlleva a que sus actos sean seguros, responsables. La empatía. Ante una observación, primero debemos escuchar al trabajador, sus inquietudes, su punto de vista, sus justificaciones. El supervisor debe comprender a los trabajadores poniéndose en su lugar y ayudando a comprender el comportamiento y cómo éste toma sus decisiones. Entender los problemas que el trabajador tiene para aplicar los estándares de seguridad. El supervisor de seguridad no debe ser un frío y extremadamente rígido aplicador de los estándares. Dentro del desarrollo de las tareas se van a presentar dificultades por las cuales un trabajador pueda cumplir con un estándar de seguridad. Recuerdo que en una ocasión, al trabajar en el interior de un camión minero, un trabajador pretendía sacar los balancines del motor y observé que no tenía puesto el casco de seguridad. Al conversar con él, me dijo: ingeniero, si usted observa y se acerca, a este lugar no se puede ingresar con casco. Inmediatamente bloqueé el equipo, revisé el AST y lo firmé, y ciertamente pude constatar que el espacio era tan reducido que el trabajador no podía ingresar sino sacándose el casco de seguridad. Para ello evaluamos la forma de protegerlo mediante unos gorros acolchados y podía acceder a esos lugares e interactuar con las estructuras salientes, pero el riesgo se había disminuido. ¿Qué hubiese pasado si hubiese exigido que se ponga el casco y no comprender la verdadera dificultad del trabajador? Lo que hubiésemos logrado es que el trabajador nos mienta y cada vez que nos vea se ponga el casco, pero en ausencia de la supervisión, este seguramente se habría retirado. Relación con la parte operativa. El supervisor de seguridad asesora a la supervisión de línea
La supervisión de línea es conocida como la supervisión de obra, jefe de proyecto, supervisor de trabajo. El supervisor de seguridad labora en relación directa con los supervisores operativos, que en algunas obras se les conoce como administrador de proyecto, administrador de tareas o el capataz. Entonces, el supervisor de seguridad asesora, orienta, colabora, hace el trabajo en equipo con el supervisor operativo para el cumplimiento de la normativa de seguridad en la configuración de las tareas. No nos olvidemos que es el supervisor de línea el que distribuye el trabajo, el que dispone los recursos, el que administra la tarea. También se le llama el supervisor de producción. La seguridad debe estar integrada en la planificación de estas actividades diarias. Quien va a configurar el trabajo, el cómo se va a realizar, cómo se van a sacar los pernos, cómo se va a realizar la soldadura, cómo se va a realizar el mantenimiento de un equipo, es el supervisor operativo. Y nosotros colaboramos en el sentido de que orientamos, verificamos, damos mayores alcances de cómo se va a hacer seguro ese trabajo. El supervisor de línea no debe estar en oposición con el supervisor de seguridad, que en algunas ocasiones se presenta esta dicotomía, porque el supervisor de línea o el supervisor de trabajo en algunas ocasiones se preocupa más por la producción, por la parte operativa, y en algunos lugares o realidades descuida la función de la seguridad por su genuino interés en la parte operativa. Es decir, el supervisor de línea a veces se preocupa más por cuántos tubos se han instalado, cuánto material se ha retirado, pero ante ello nosotros tenemos aquella función de orientar a que se cumplan esos objetivos de producción, pero cuidando a la gente, es decir, cumpliendo los estándares de seguridad. Debemos integrarnos, debemos hacer un trabajo en conjunto, un trabajo en equipo, para que se puedan lograr objetivos operativos, pero también objetivos de seguridad. El supervisor de línea debe pensar en cómo hacer segura la tarea. El supervisor de seguridad debe ser creativo. ¿Qué implica esto? Que para que el mensaje de la seguridad llegue a los trabajadores y se actúe con responsabilidad, se cumplan los estándares, se proteja la vida, la seguridad y la salud de los trabajadores, para que se fortalezca la cultura de la seguridad, debemos ser ingeniosos y debemos proponer ciertas técnicas de seguridad. Debemos saber comunicar, inventar frases, proponer arengas. Por ejemplo, en la industria minera hay una frase conocida que dice: para un buen minero, la seguridad es lo primero. Técnicas, recursos o formas de entendernos con los trabajadores. En una ocasión escuché el famoso Banco de la Seguridad. ¿De qué se trataba? Me quedé admirado cuando un supervisor le decía a los técnicos: oiga, Suárez, tu cuenta está en rojo. A ver, Fernández, tú estás en azul. Me llamó la atención y pregunté a este supervisor por qué le decía que su cuenta está en rojo. Y él me explicó que cada vez que ingresaba un trabajador nuevo, le abría una libreta de cuentas.
como una libreta de ahorros. Al realizarle una inspección y encontrar en mal estado su área desordenada, o se le ha hecho una observación de seguridad en la que se detectó un incumplimiento en seguridad, era un retiro. Y cuando se hacía un acto seguro, una conversación, y se le felicitaba al trabajador por su buen accionar en seguridad, era un depósito. Cuenta en rojo para este supervisor era que el trabajador estaba teniendo más llamadas de atenciones que actuaciones positivas. Entonces el trabajador le decía, y lo escuché: ya, Inge, no se preocupe, voy a regularizar. A este trabajador se le inspeccionaba u ordenaba su almacén, encontraba una felicitación y iba ante el supervisor a reportarle, entre comillas, a pagarle. Entonces ambos, contentos y alegres, decían: ¿sabe qué? Estamos en azul, me pagaste lo que me debías. Eso no lo encontramos en ningún libro. Eso ha sido una ingeniosa técnica creada e implementada por un supervisor para poder alinear, integrar a los técnicos a su cargo en el buen desempeño en seguridad. Es motivador, es un lenguaje y logra el propósito. El desarrollo de estas técnicas corresponderá a cada uno de nosotros, a encontrar esas formas particulares, peculiares, que tengamos con los trabajadores, comprendiendo su realidad geográfica, situacional, de lejanía, etc. El supervisor de seguridad es un comunicador. Tenemos la responsabilidad de asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, instrucciones, especificaciones, técnicas de trabajo, avisos y demás materiales escritos o gráficos relativos a la prevención de los riesgos en el lugar de trabajo. La realización de campañas tiene como objetivo la sensibilización, es decir, tocar la fibra del trabajador, que el trabajador llegue y que se convierta en, que el mensaje llegue y que este mensaje se convierta en acción. Para ello, el supervisor de seguridad muchas veces realiza frases, canciones con mensajes alusivos al propósito de cuidar las manos, inspeccionar herramientas, verificar áreas de trabajo, lograr orden y limpieza, seguir las normas. El peor defecto del supervisor de seguridad. ¿Cuál es el peor defecto del supervisor de seguridad? ¿Y por qué lo estamos señalando? Porque si el supervisor actúa como lo que vamos a señalar a continuación, perderá el liderazgo, muchas veces el respeto del trabajador. Se desvía el verdadero propósito, que es promover actos seguros, promover el buen desempeño de la seguridad. El peor defecto del supervisor de seguridad es el de ser el cazador. ¿Y qué es el cazador? Describe al supervisor de seguridad que se orienta solo a encontrar los errores o faltas de los trabajadores. Es el supervisor de seguridad que tiene el interés de encontrar al trabajador en falta. El hallazgo de aquello y su reporte a su superior constituye el mayor logro para el supervisor de seguridad, sin importar que el trabajador quede mal o sea sancionado y a veces despedido. Esto es el mal entendimiento de la función del supervisor de seguridad, que lastimosamente hemos podido observar que
que sale del propósito real de la promoción de la seguridad. Contaré dos anécdotas. En una ocasión, un trabajador me relató que se disponía a cortar unos tubos con un arco de cierre, unos tubos de plástico, y el supervisor de seguridad lo miraba de lejos con una cámara fotográfica. El trabajador me dice que el supervisor de seguridad estaba esperando que algo falle para él tomar una fotografía. Distraído, el trabajador cortó los tubos y el arco de cierre se dirigió hacia su mano, generándole un corte. El supervisor de seguridad se posicionó y empezó a tomar fotografías. Hizo su reporte y al día siguiente llamaron al trabajador y le increparon la forma incorrecta de cortar los tubos. El trabajador me dijo: me sentí mal, puesto que solamente había una fijación para llamarme la atención. ¿Qué consiguió el supervisor de seguridad? La desconfianza del trabajador. En otra ocasión, cuenta un técnico que estaba realizando el pintado de la parte superior de la tolva de un camión de acarreo, parado sobre los travesaños de un andamio. La posición no era la correcta, y ello hizo de que el trabajador pierda el equilibrio. Estuvo anclado utilizando un arnés y el supervisor de seguridad estaba en la parte inferior con el celular en mano para pescar y tomar la foto. El trabajador pintor se cayó y estuvo colgado. El supervisor de seguridad tomó las fotos en diferentes ángulos e hizo su reporte. Le pregunté: ¿te prestó ayuda? No, ingeniero. Tuve que gritar para que mis compañeros vengan. El supervisor de seguridad creyó haber hecho bien al llevar inmediatamente esas fotos, hacer su reporte e informar en Lima a la central de lo que había visto. Entonces, confundimos que el mayor valor al realizar una observación de seguridad es el de la conversación, de la retroalimentación. Nuestra mayor preocupación debe ser anticiparnos a que ocurra un accidente. Pero estos supervisores de seguridad citados quizá no tengan la culpa, porque el sistema muchas veces genera de que los jefes de estos supervisores refuerzan positivamente estos reportes. Eso está mal. Hay jefes que aplauden el accionar de los supervisores de seguridad de este tipo. Es decir, le dicen: oh, estás encontrando observaciones, pero no la está corrigiendo. Y no se trata solamente de encontrar fallas, se trata de corregirlas oportunamente, enseñar, darle mayores herramientas de prevención al trabajador. No debemos salirnos de esa principal y vital función. Conclusiones. Las acciones del supervisor de seguridad deben ser desempeñadas mediante un amplio sentido ético, apegados a lo correcto, en favor del bienestar de los colaboradores. La supervisión de seguridad es una función sistémica, porque existen diferentes actores, elementos, herramientas de seguridad, y el supervisor de seguridad tiene que encontrar la forma de que estos elementos se interrelacionen, interactúen positivamente
con dirección, en base a un propósito, un objetivo, para que puedan prevenir accidentes. La promoción de la seguridad se soporta en diversas ciencias: la administración, la psicología, la sociología, la antropología. El supervisor de seguridad es el profesor, es el psicólogo, es el evaluador. La realidad es que trabajamos con seres humanos y lograr un comportamiento seguro es un esfuerzo que amerita hacer uso de diferentes disciplinas y ciencias para poder entender y cambiar determinadas realidades. El conocimiento de la normativa en materia de seguridad y salud ocupacional es de vital importancia para el supervisor de seguridad. Supervisor de seguridad que no conoce las normas, las leyes, difícilmente podrá hacer gestión de la seguridad. Difícilmente podrá encontrar las situaciones peligrosas y difícilmente podrá tener un criterio de resolución de las oportunidades de mejora. El supervisor de seguridad es un profesional cuyo desempeño contribuye al logro de mayores niveles de la organización en la empresa. Indirectamente, vigoriza la cultura corporativa. Esto quiere decir que muchas veces el área que está vigilada, auditada, implementada, es el área de seguridad y salud ocupacional. Ello contagia, ello alinea a que la organización, la administración, tenga también los recursos, los procedimientos, la disciplina organizativa. El área de seguridad y salud ocupacional está llevada en base a la implementación escrupulosa de procedimientos, de técnicas, de métodos, y ese orden muchas veces genera que la parte corporativa se alinee a esta forma de realizar las actividades. Recomendaciones. A continuación vamos a proponer ciertas recomendaciones. El supervisor de seguridad debe, en primer lugar, realizar investigación y desarrollo a través de la documentación de sus experiencias. Investigación quiere decir que debemos ir encontrando, debemos ir cuestionando y preguntándonos cada vez más cómo podemos llegar de una mejor forma a los trabajadores, cómo podemos hacer mejor la seguridad. Y debemos conversar, debemos registrar, debemos compartir experiencias entre supervisores de seguridad de muchas unidades productivas, en las que se ve que hay ingenieros, supervisores que están desarrollando ideas creativas, están desarrollando campañas, están teniendo soluciones particulares a determinados problemas, y eso queda en el aire. Se debería registrar, compartir esas experiencias a través de recursos tecnológicos que existen hoy en día, ¿no? Las redes sociales, los conversatorios, los foros, los congresos, o mediante la promoción de algunos artículos. Es decir, todo supervisor de seguridad que sabe que le ha resultado una propuesta, una idea llevada a cabo, ha tenido cierto efecto positivo en los trabajadores en la prevención, y con eso está reduciendo la cantidad de accidentes, debería compartirlo, conversarlo con sus compañeros, y deberíamos no solamente producirlo, sino comunicarlo para beneficio de el desarrollo de la seguridad a nivel nacional. No nos olvidemos que la seguridad o hacer seguridad en el Perú es diferente que en otro país. Nuestra cultura de seguridad o nuestra cultura peruana es algunas veces el no respeto a las normas. Tenemos
como cultura la de la viveza, la del no colocarme el cinturón de seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una seguridad pensada en atención precisamente a esas características de cada realidad sociogeográfica que tenemos cuando desempeñamos nuestras funciones. Segundo, se debe analizar constantemente el desempeño de sus actividades y plantear soluciones genuinas. El supervisor de seguridad debe ir viendo cómo está desempeñando sus actividades, ver en ellas no solamente el cumplimiento, sino revisar la calidad del manejo de las herramientas, el cómo se está aplicando, porque muchas veces hay herramientas que pierden su propósito cuando son mal empleadas, ¿no? Eso se ve comúnmente cuando los técnicos o los trabajadores hacen un checklist o una lista de verificación. La rutina nos lleva ya no a revisar meticulosamente el estado de una herramienta, sino a simplemente registrar o colocarle check a todas las casillas sin antes leer si está o no está en buen estado. Entonces deberíamos ver si la supervisión de línea está realizando una buena inspección, si se están realizando unas buenas observaciones planeadas de tareas, etcétera. Entonces el supervisor de seguridad tiene que estar revisando mediante la metodología del PHBA, que ha sido citada como el ciclo de la mejora continua de Deming, ¿no? Y si algo no está funcionando, no está cumpliendo el propósito de prevenir accidentes o pérdidas, entonces debemos buscar la forma de modificarlo o de lograr su coherencia con la realidad que encontramos. Tercero, se debe investigar exhaustivamente los incidentes, accidentes y observaciones de seguridad para poner controles efectivos ante los factores de riesgo. La palabra exhaustivo quiere decir meticuloso, quiere decir con método, quiere decir que no debemos pasar por alto lo que nos entrega como valioso aprendizaje los incidentes y los accidentes. Debemos revisar su causalidad, debemos chequear cuáles son los factores determinantes y que contribuyeron a que estos accidentes ocurrieron. Y quizá no solamente está en la conducta del trabajador, porque en muchas ocasiones nos explicamos de que un accidente sucede por un exceso de confianza, ¿no? Y ahí cerramos la investigación, sin ahondar en las verdaderas causas, que pueden ser fallas administrativas, inclusivamente, fallas de reclutamiento de personal, fallas de demoras logísticas, de malas compras, fallas organizacionales como la falta de unas políticas claras o rigurosas para poder enfrentar situaciones de incumplimiento de normas, ¿no? Y de igual forma, cuando tenemos una observación de seguridad, deberíamos también ahondar, ser acuciosos en ver por qué se está fallando, por qué el trabajador no está cumpliendo el estándar, qué condiciones están presentes en esta situación para que se dé esta falla o este error. Cuarto, el supervisor de seguridad debe darle más sentido humano a su desempeño. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros trabajamos con personas y ellas merecen toda nuestra atención y respeto. El ser humano es un conjunto de pensamientos, de emociones. Por su naturaleza, traen al trabajo preocupaciones, intereses, motivaciones o desmotivaciones. Entender al trabajador como tal es una tarea muy importante. Si tenemos que conocer al trabajador en sus ritmos de trabajo, en sus distracciones, tenemos que acercarnos a ellos con una verdadera preocupación hacia lo que le preocupa, lo que le interesa, lo que le entristece. Gracias a ello lograremos la empatía y el clima de confianza para poder recibir de ellos
las dificultades, la problemática, y conocer nosotros de raíz aquello nos va a permitir plantear verdaderas soluciones a lo que está ocurriendo. Entonces, el supervisor de seguridad debe ser más humano y menos significativo. Muchas veces hay supervisores de seguridad que quieren que los trabajadores le llamen ingeniero, que no le llamen por su nombre. Ellos mismos establecen una brecha, no comprenden al trabajador, y a veces el trabajador llega inclusive hasta a faltarles el respeto. Eso debemos evitar, señores. Deberíamos tener los elementos de psicología, de la buena educación, del contacto personal, social con los trabajadores para comprenderlos. No dude usted que si eso se efectúa, va a tener usted mayores recursos para desempeñar muy bien su función y tendrá éxito en ello.